Nada de exotérico, no tiene nada adivinatorio. Esta área de Wernicke, el área de Broca, está la amígdala, está el cerebelo, está el flexo braquial. Escribimos con el cerebro, que además responde a las emociones que estamos viviendo y a las preocupaciones que tenemos. No sé si ustedes han visto que su letra cambia, como cambia su estado de ánimo. No sé si de pronto la firma ya no te sale, ¿no? Que dices, ya no, esto ya no me representa. Pues si la firma es el yo social, es porque tú has cambiado. Entonces, ver la evolución de Yolanda Saldívar me parece que se convierte en un reflejo de cómo esta mujer que era enfermera, que tuvo problemas como enfermera, se va convirtiendo en esta especie de persona cercana, ganándose la confianza, ganándose el cariño, ganándose todo esto de Selena, y termina en un asesinato que yo considero que nos ha marcado. Mira, ahorita que hablas eso, me despierta una inquietud, porque a lo largo del libro, ahorita que analizabas esto... Tú lo conoces perfectísimo. Sí, pero quisiera compartir con ustedes esta inquietud. Hay en ese momento, ahorita que hablabas de la persona que mata a Selena, hay un cuestionamiento muy interesante, se vuelve una asesina, pero también en los medios se hablaba de que era una psicópata, no creo que sea el caso, pero en el libro lo tratas muy bien. ¿Cómo podríamos diferenciar estas cosas que son tan llamativas, ¿no?, para la gente? Pues a ver, creo que tendemos la costumbre de cuando alguien de repente se pone de mal humor, decimos que anda bipolar, ¿no? Y obviamente nosotros no podemos diagnosticar. Si bien es cierto que un grafólogo no puede diagnosticar, lo que sí puede hacer es encontrar rasgos. No hay un solo rasgo en la escritura que tú digas, este rasgo lo tienen todos los psicópatas. Partimos que cada cabeza es un universo completamente diferente y que las palabras escogen al mundo posible. Lo que yo trato de hacer es agrupar. En el caso de Yolanda Saldívar, más allá de pensar en una psicopatía, que probablemente también sea el caso, pero lo tendrá que determinar un psiquiatra, me parece que estamos ante una persona que vivió con un gran complejo de inferioridad, y que ese complejo de inferioridad se sentía de alguna forma sanado a través de Selena, como ella le decía, hija, madre, ¿no? Porque tú escuchas la voz. ¿Han escuchado la voz de Yolanda Saldívar? Es más aguda que la mía, ¿no? O sea, es una señora que habla muy chistoso, muy, ay, madre, ¿no? Y está contando cómo la mató con una sonrisa así, que claro que te podría hacer pensar que puede haber cierto grado de psicopatía porque no muestra ningún tipo de empatía. Pero también creo que hay que pensar cuántos años han pasado, que tiene que ocurrir sí o sí una desenvilización. Se te tiene de alguna forma que quitar esta emoción. Lo vimos también con el caso de Paco Stanley. Con el caso de Paco Stanley, los involucrados en un primer momento, cuando está la emoción viva, cuando está la emoción nueva, se ven mucho más afectados que 20 años después, cuando lo están platicando y dicen, ¿pero qué no le duele? ¿Pero cuánta frialdad? Lo que pasa es que existe esto que es la desenvilización, que lo tienen los grandes mentirosos. Un gran mentiroso ya te miente y lo hace con mucho gusto, ¿no? Un gran mentiroso ya te miente y lo dice como si fuera verdad. Y no hablo de mitomanía, hablo de un buen mentiroso, consciente de que está mintiendo. El mitómano pues no es consciente, pero el buen mentiroso está consciente que es una mentira y que lo que está haciendo pues es embaucarte, manipularte dolosamente, haciendo ediciones, contándote la verdad que tú quieras escuchar. Oye, Marifer, y ya que hablabas de rasgos de escritura, como tú has recorrido muchísimas, has visto muchísimas, de célebres y no célebres, por ejemplo, en tu libro, ¿qué escritura te pareció realmente inquietante? Que tú pudieras decir, ah, caray, esto me habla de una personalidad perversa, muy desconectada con la realidad. A mí me gustan mucho todas las letras, o sea, me gustan las personas en general, ¿no? O sea, si me encuentran en la calle, platiquen conmigo porque me encanta platicar. Mi esposo dice que él iría al súper mucho más rápido si no fuera conmigo, ¿no? Que cualquier cosa la haría mucho más rápido, pero pues si voy yo, estoy saludando a todo el mundo, platico con todo el mundo, y tengo una perrita que es igual de saludadora que yo. Entonces, mi pobre esposo y Serafín, que es nuestro perrito que es huraño, la pasan muy mal con nosotras. Entonces, por ejemplo, estoy viendo al señor de cuadros cómo se toca los labios en un gesto de evaluación, viendo qué se está diciendo, viendo cómo la señora de negro asiente con la cabeza, otro gesto de evaluación con la mano en la barbilla, ¿no? Yo veo que están asintiendo con la cabeza. Eso es puritito el lenguaje corporal, que es el 90% de la comunicación y que dentro del libro también está. Pero si me preguntas, ¿han
que yo me siga desviando, porque se me da muchísimo ser una desviada en las conversaciones. Pues a mí un caso que me parece muy interesante es el de Sergio Andrade. No sé qué tanto lo conozcan, pero a mí me encanta el tema. Es uno de mis temas, y cuando digo me encanta el tema, siento que en el México de 1980, pues no teníamos la malicia que nos ha dado la historia reciente. No sabíamos que había una mujer como Gloria Trevi, que estaba en la cima del éxito en aquellos años 90, cantando Pelo Suelto, siendo además un ícono de la libertad, pero que por dentro estaba viviendo una especie de trabajo esclavo, no dicho por nosotros, sino incluso por las otras sobrevivientes del tema de Sergio Andrade. Y siendo esto muy claro, me parece que el personaje es absolutamente perverso. Es una persona que se aprovecha de personas más chicas que él. Son muchachas de 12, 13, 14 y 15 años. Es más, él consideraba que una muchacha de 17 y 18 ya estaba grande para lo que él quería dentro de su secta. Y la escritura de Sergio Andrade es una escritura que claro que es el reflejo de una persona que es sumamente cruel, de una persona que es con una gran necesidad de validación por parte de los demás, y que con el tiempo, porque cuando se casa con María Raquel Portillo en 1985, la escritura era más redondeada, como si con el tiempo se convirtiera en más malo o en más cruel, digo más malo por decirlo de la forma más coloquial. Y cómo es que tiene estos puntos similares a los de Kid Raniere, que es el de la secta NXIVM. No sé si recuerdan la secta NXIVM, que se ponían a bailar y todo, y en común pues está que Sergio Andrade le decían el maestro, o sea sus alumnas, cuando Sergio Andrade te veía te decía, es que tú eres la estrella que México esperaba. Y además te hacía esperar por mucho tiempo como para que tú dijeras, no hombre, qué hombre tan valioso, tan ocupado. México de 1980 no era el país que tenemos hoy, con la información que tenemos hoy. Yo creo que yo no había nacido, pero creo que éramos mucho más inocentes como sociedad que lo que somos actualmente, que tenemos muchos casos que nos pueden poner en alerta o que podrían ser un foco rojo. Y Kid Raniere, bueno, además tiene música, ¿no? La música de Gloria Trevi, a quien utiliza como gancho para poder, pues, enamorar a estas muchachas, para poderlas atraer, porque, bueno, si tú estabas con Sergio Andrade, te iban a hacer la próxima Gloria Trevi. Esa era la gran promesa y esa es la gran ilusión. Posterior a eso, creo que Kid Raniere se convierte en algo muy similar con la secta NXIVM, porque así como a Sergio Andrade le decían el maestro, a Kid Raniere le decían Vanguard. Así como Sergio Andrade tiene un sistema de jerarquías, Kid Raniere también, que tenían pañuelos de acuerdo a la jerarquía en la que estaban, generan un propio lenguaje, ¿no? Que no existe nada más poderoso que la música. Entonces, por eso es que bailaban, cantaban, hacían todas estas cosas. Y también creo que hay un común denominador, que es mantenerte con hambre. Cuando tienes hambre, ¿nunca les ha pasado que tienes hambre y que no puedes pensar con claridad, que estás más enojado, que estás más irritable? Pues el cerebro se pone en ese estado de alerta. Me parece que pasa algo, que es algo que tienen en común tanto Kid Raniere como Sergio Andrade, que tenían que pedirle permiso a estas muchachas para comer, diciéndole ama, amo, etcétera. Por ejemplo, a Alison Mack, que es el gancho que tenía Kid Raniere, esta muchacha que salía en Smashville. Oye, Marifer, y hablas una cosa bien interesante ahorita que mencionabas a Sergio Andrade, porque era un personaje seductor. Era un gran seductor, sí, y músico, y eso, poeta. Y atrapaba digamos que, ¿se vale decir a sus víctimas? Yo creo que sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿No eran víctimas unas niñas de 12 años? No, o sea, yo creo que sí. Antes no. ¿Mané? Perdón, ya que las atrapas sí son víctimas, pero antes son criaturas inocentes. Totalmente, sí, claro, eran unas niñitas que no tenían malicia, que probablemente tenían el sueño de cantar, de bailar, o que llegaron ahí por medio de engaños a través de las hermanas, etcétera, y como dicen, dentro de la inocencia, las convierten en víctimas. Y somos una sociedad que además tiende a revictimizar. Y en este caso, por ejemplo, se vuelve más mala la persona. Por ejemplo, Sergio Andrade empieza a ser exitoso, empieza a tener control, dominio, y empieza a ejercer esa maldad. Pasa el tiempo, y mientras más pasa el tiempo se vuelven más malas las personas. En el caso de Sergio Andrade sí fue.
fue creciendo. La violencia tiende a escalar, eso es una realidad. Empieza con un tema verbal, por ejemplo, parece que a Gloria Trevi le criticaban el cuerpo, ¿no? Yo veo las fotos y me parece que es bellísima, que es hermosísima. Veo a María Raquel Portillo y es preciosísima. Veo a Marlene Calderón y es muy bonita. A todas, que además todas físicamente son parecidas. Entonces, pues claro, que creo que se va convirtiendo en más malo porque se le va dando más y más y más y más poder. Él iba y negociaba con las televisoras, él tenía control absoluto de estas muchachas. Entonces creo que hay un momento donde el cerebro ya no distingue que esto es sometimiento, donde además entre todos ellos, por la edad, seguramente hubo una normalización. Marifer, en el lado oscuro de la mente humana hablas de personajes que pues se ha escrito muchísimo, pero tú te detienes quizá como para hacer precisiones y vienen a mi mente dos personajes, Ted Bundy y Mario Aburto. Ted Bundy y Mario Aburto, que además Ted Bundy era este hombre guapísimo, este hombre que además como característica también tiene que era encantador. Era un hombre tan guapo que en la cárcel tenía un club de fans, ¿no? Y con esto, no, era un hombre sumamente atractivo, no sabe usted, físicamente Ted Bundy era guapísimo y entonces tenía un club de fans y la gente no podía creer que alguien tan hermoso y tan simpático, que además se sentaba, se le conoce como un sentado americano en el ojo corporal, la forma en que se sentaba Ted Bundy durante el juicio, pero también exhibe ciertas partes del cuerpo, lo cual pues habla de una demostración de poder por parte de Ted Bundy. Vemos también la escritura de Ted Bundy, que además es muy apretadita, ¿no? Un hombre que parece que de alguna forma se reprimió muchísimo y que esta era la manera de sacar, y esta era la manera porque además era tan educado que hacía que una perfecta desconocida se subiera a su coche, que creo que era un Volkswagen, No me acuerdo. y se las llevaba hasta cometer las atrocidades. Y por cierto, físicamente las muchachas también son parecidas, como viene en el libro, ¿no? El cabello oscuro, ¿no? El mismo tipo el tono de piel, facciones similares. Tenía muy claro qué tipo de víctimas buscaba. Y aparte era muy inteligente, es como una característica también a veces en ciertas personalidades así. Y abogado, y él quería llevar su propia defensa. Inteligente y egocéntrico. Absolutamente, absolutamente. Que además creo que en aquel momento no estábamos tan en cuenta de lo que es una persona narcisista como ahora, que creo que con las redes sociales pues también se puede exponenciar este culto a la personalidad, ¿no? Todo el tiempo tomándote selfies, cómo te ves, viviendo de los likes, de las visitas, pues creo que fomenta todo este tipo de personalidades, ¿no? La inmediatez, ¿no? Que me contesten, que digan que aquí estoy. Y esas personas, por ejemplo, en los calculadores y en los narcisistas, ¿tienen un límite o tienen objetivos o lo hacen como por naturaleza humana medio torcida? Pues yo creo que definitivamente debe ser parte de su naturaleza, ¿no? Y viene seguramente de un complejo de inferioridad y una necesidad de validación. El problema es que el narcisista en algunas ocasiones es perverso, ¿no? Y tenemos al perverso narcisista que además lo que hace es someterte. Un narcisista no quiere una pareja, un narcisista quiere un fan. Un narcisista quiere a alguien que le aplauda absolutamente todo y cada cosa que haga, ¿no? Quiere someter, ¿no? Por eso creo que es importante estar alertas y creo que más allá de que la grafología pueda diagnosticar, porque no puede diagnosticar, creo que sí podríamos hablar de rasgos con los que deberíamos de tener cuidado. Hay que recordar que la escritura es una manifestación del inconsciente. Si todos aprendimos la misma A, la misma B, la misma C, la misma D, la misma E, lo que hacemos es que nuestro cerebro la va a personalizar. La gente cree que escribir es algo muy fácil, como si cualquiera pudiera escribir. Escribir es un acto extraordinariamente complicado y maravilloso para el cerebro. Cuando yo les pregunto a ustedes con qué escribimos, ¿qué sería lo primero que me contestarían? Con la mano. En realidad es con el cerebro que manda información a las manos. Entonces creo que se vuelven algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso neurofisiológico. Está el área de Wernicke y el área de Broca, que son las encargadas del lenguaje. Está la amígdala, que tiene que ver con la regulación de emociones. ¿Cómo están mis emociones? Partiendo de todo esto que me parece extraordinario, creo que podemos entender que a través de la escritura se pueden reflejar muchas cosas a nivel inconsciente. ¿Por qué si todos aprendimos el mismo modelo caligráfico, los que estamos aquí, Jesús, que ha sido maravilloso, David García Escamilla, ¿no? ¿Por qué escribimos diferente?
¿Por qué usted y yo, por qué tú y yo escribimos diferente? Si aprendimos el mismo modelo caligráfico, e incluso estudiando en la misma escuela, en el mismo salón, tú y tu mejor amiga escriben diferente, porque tu letra es única, porque tu letra eres tú, porque hay una deformación del modelo caligráfico que, como siempre digo, es una personalización. Escribimos con el cerebro que manda información a las manos. Por lo tanto, tiene que verse reflejado ahí cómo estoy, cómo soy. Hay un principio de grafoscopía que dice que 2 firmas iguales, una es falsa. Nadie puede firmar 2 veces igual. Yo sé que en los bancos no lo entienden, me queda más que claro. Me acaba de pasar ayer que la señorita me hizo firmar varias veces y yo digo, ay, no puede ser que me pase a mí, ¿no? Y entonces estaba yo ahí firme y firme con la señorita. Ya firmé y como que ya le pareció que se parece, pero claro, mi firma de cuando hice mi INE no es igual a la firma que tengo hoy y sobre todo el estado emocional que puedes tener en el momento, tanto que firme mi INE como ahora. No soy la misma que cuando tenía 18 años. Oigan, ya me casé, ya trabajo, hago otro tipo de cosas. Tiene que verse esa evolución en la escritura, ¿no? Soy una mujer casada, creo que he evolucionado, soy muy trabajadora, pero a los 18 años yo no había vivido lo que he vivido hoy, y la escritura tiene que ser el espejo de eso. Entonces tu letra cambia como cambias tú, y es por eso que no tiene absolutamente nada de esotérico, y es por eso que estamos hablando también que hoy por hoy los cursos que damos, por ejemplo, en el colegio, cuando tú lo concluyes satisfactoriamente, pues hay 2 caminos: la SEP Conocer, pero también está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A lo que me refiero es que hoy por hoy en México la prueba pericial en grafología es muy importante. En juicios, por ejemplo, donde hay niños que han sido abusados o lastimados, es a través de los dibujos donde las mamás en muchas ocasiones se dan cuenta. Y se nos olvida ese tipo de cosas porque pensamos que lo reducimos a que es una letra, que es un dibujo. Pero en México, en la Ciudad de México, en el año 2016 hubo un caso del Jardín Niños Matatena, del que yo hago mención porque fue muy mediático. Y la mamá se da cuenta porque el niño, en lugar de dibujar 3 piernitas en estos garabatos que hacen a los 2, 3 años, 2 piernitas dibuja 3. Por lo tanto, se da cuenta que la tercera piernita pues no era una piernita, era un falo, y fue un síntoma de alarma y un síntoma de alerta para ella. Creo que todo esto tenemos que explorarlo y tenemos que entender que la grafología es mucho más allá que cuando dicen que es algo esotérico o que es algo adivinatorio. No tiene nada de esotérico, no tiene nada de adivinatorio, respetando todo lo esotérico y adivinatorio, porque tampoco voy a desestimar lo que no conozco. Oye, Marifer, y ya que estamos como más concentrados en esto, ¿qué detonó para ti escribir este libro? Porque habías hablado del amor, habías hablado incluso de cosas que podían ser técnicas para mejorar en cuanto a ciertas actitudes o ciertos hábitos. Pero ¿qué te llama o qué te lleva a pensar en la maldad y cómo nace este libro? Ay, no, la vida. La vida, absolutamente. ¿Por qué creo que la vida? Porque el primer libro, que se llamó Grafomaniatics, fue cuando recién nos conocimos y yo empezaba a trabajar. Entonces, pues es como lo primero, ¿no? Es este inicio, es este arranque que vivimos juntos. Después me casé y entonces escribí grafología en el amor, porque pues el amor suena más complicado de lo que realmente es, y los proyectos de vida pues tiene que ser tu compañero de vida. No nada más es que te guste mucho. Son muchos aspectos los que tienes que revisar cuando estás con alguien. Creo que es mucho más que amor. Después llegó Arregla tu vida con grafología, que es un libro que habla sobre esta reeducación escritural, donde justamente es tratar de trabajar a través de tu letra aspectos de ti. Y eso es maravilloso, que no se nos olvide la neuroplasticidad del cerebro. El cerebro cambia, al cerebro le mandamos información. Al cerebro, si todos los días te estás diciendo cosas horrorosas, fíjate cómo estaba yo grabando lo del doctor Simi y llegó un psiquiatra y empezó a platicar sobre el estrés y cómo de estrés se puede reducir hasta el hipocampo, que es el área de la memoria. Entonces, cuando estás muy estresado, pues puedes tener pérdida de memoria, te puedes estar preocupando, no sé si alguna vez les has pasado que están muy estresados y que no se pueden concentrar en nada. Pues tenemos que pensar que todo eso que estamos viviendo a nuestro alrededor es importantísimo. Hoy en la mañana, que estaba yo en las entrevistas, uno de los reporteros de Mega Noticias me estaba dando estadísticas que en el IMSS
se considera que el 80% de los pacientes que llegan, o sea, con enfermedades físicas, tienen un origen emocional. Así que yo creo que la gran lección de todo esto sería aprender a escuchar nuestras emociones. Pero ahora sí, contesto por qué la vida. Bueno, la vida porque yo creo que te va poniendo retos y retos y retos y retos, y cuando te va bien, o cuando los demás creen que te va bien, hay algunas personas a las que eso parece que les molesta mucho. Y yo entiendo que hay un tema de autocrítica y entiendo que hay un tema donde absolutamente nadie es perfecto, pero así como creo que hay un tema de autocrítica, pues creo que a veces cuando te agreden y de qué maneras, pues empecé a observar que alrededor pues hay gente mala sin que tú le hayas hecho absolutamente nada. A lo mejor tú no sabes ni quién es, o puede que hasta te caiga bien, puede que sea tu mejor amiga que te tiene envidia y empiezan con estos comentarios como pasivo-agresivos, pero después te das cuenta que si te va mal, está como más contenta contigo que si te va bien. Es una cosa muy rara y lo vas a observar en el lenguaje corporal, ¿no? Hasta como esa risita falsa, esas palmaditas cuando te abrazan, cuando el abrazo pues tendría que durar más tiempo para que se libere todo lo que se tiene que liberar, ¿no? Pero ahí están, o las sonrisas falsas. Estamos en un mundo donde creo que se nos hace más fácil pensar en las vidas perfectas, en los mundos perfectos, por lo tanto vale más ser falso que decir lo que sientes y mostrarte vulnerable, ¿no? Y mostrarte tal y como eres, como que no estamos acostumbrados a eso, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, este libro pues no es un libro que haga un juicio de esto está mal, de ninguna manera, creo que es un libro sin juicios, pero sí es un libro que tiene descripciones sobre la ira, sobre la angustia, cómo detectarla en tu letra y sobre todo, hoy por hoy creo más que nunca, en la autoobservación. Obsérvate a ti, escúchate a ti, vete a ti. Se nos olvida, estamos tan afuera que se nos olvida lo que hay adentro, que debe ser sin duda alguna lo más importante. Oye, Marifer, entonces entiendo un poco que es como una respuesta a la maldad que ves, a la maldad que has sentido incluso. Y respecto a estos estados de maldad, podríamos llamarlos, que hay en estas amenazas de las guerras, con personajes tan difíciles a veces de explicar, pues, lo vemos con lo que está pasando en Rusia, lo vemos con lo que pasa en Israel, lo vemos con las amenazas de Trump. ¿Cómo ves tú a estos personajes? ¿Por qué es esa maldad? ¿Por qué es esa indiferencia ante el sufrimiento de las personas? Yo creo que estamos en un momento donde hay un culto a las personalidades que es impresionante. O sea, creo que somos caldo de cultivo para fanatismos. Hay unos estudios sobre las sectas que justamente en momentos donde estamos, por ejemplo, pasando por momentos donde no confiamos en su momento en la iglesia como el eje rector más importante, en los gobiernos somos mucho más propensos a caer en sectas, a caer en, por ejemplo, la luz del mundo como ejemplo, ¿no? Creo que en un momento así podemos caer en estos líderes que son falsos profetas, por decirlo de alguna manera, pero que son extraordinariamente convincentes, ¿no? Nason Joaquín García, cómo seducía masas, ¿no? Era un tipo que podía ser encantador. Oye, Marifer, y de estos personajes, porque supongo que algunos llaman más la atención que otros, algunos incluso de lo que estudias, de lo que tú te preparas, ¿qué personaje te impactó más? ¿Qué personaje te pudo haber sacado de onda y decir, ay, esto sí es como maldad, pero recargada? Maldad como recargada. Yo creo que Jeffrey Dahmer es uno de los más sangrientos además y de los que los lleva a los niveles más extremos, pero repito, yo creo que un Sergio Andrade que lo que hace es someter, que lo que hace es disminuir, que lo que hace es invalidar, que lo que hace es acabar con totalmente la autoestima de una persona, despersonalizar a una persona, dejarla en un estado hasta como de animales, como lo mencionan ellas. Pues lo de Jeffrey Dahmer me parece que al menos era más rápido, no menos cruel ni justificable, ¿no? El señor cuando lo detienen y cuando está dando entrevistas hasta parece que disfruta con una suave sonrisita lo que está viviendo. En cambio, cuando tú ves a este hombre, a Sergio Andrade, en ningún momento vemos ni siquiera tantita reflexión. Al contrario, él platica que estas mujeres le decían que era su Dios, su amo, su dueño, y lo platica convencido e incluso se victimiza, porque en estos libros de poesía y de poemas que les hace, la víctima es él.
En todos los poemas la víctima es él, el dejado es él, el pobrecito es él, que además es parte de la manipulación, porque les decía, si tú me dejas, yo me mato. Si tú me dejas, mato a tu hermana. No, de esta forma, pues las tenía ahí. Además, eran jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16 años. Oye, Marifer, y hay una cosa que es bien interesante, y esto digo, quiero aclararlo, no es que seamos todos, pero sí hay una gran fascinación por estos personajes tan crueles, ¿no? Al grado es que se hacen series y estamos pegados a la pantalla viendo qué hizo, cómo lo hizo, y al grado, no lo entiendo. Como los Menéndez. Algo así, por ejemplo. ¿Vieron la serie de los Menéndez? ¿No? Son Eric y Lai Menéndez. Uno tenía 18 y otro tenía 21 años. Beverly Hills, código postal 90210. El código postal más caro del mundo o uno de los más caros del mundo. Aparentemente eran la familia ideal. Su papá, que es Edgardo Menéndez, y su mamá, que es Kitty Menéndez. En aquel año de 1991, ¿cierto? 1991 llegan aparentemente del cine con escopetas y matan a su papá con 8 tiros y a la mamá con 10, a tal grado que la mamá tirada en el piso tratando de, no lo sé, sobrevivir, de luchar, de este instinto de supervivencia que me parece que todos tenemos, es a la que más agreden. Incluso dentro de la serie se ve como, y dentro de la serie los testimonios y algunas imágenes, la escopeta, imagínate de qué forma tan sanguinaria los hermanos Menéndez hacen que este proyectil, por decirlo de alguna manera, penetra el ojo y hasta se cae un pedazo del ojo. ¿Por qué creo que es importante mencionar esto? Porque Eric y Lai Menéndez, estos jóvenes, pues son de los primeros parricidas de los que tenemos conocimiento. Al menos en este año tuvimos 2, lo cual es terrible, porque en ese entonces era algo rarísimo, ¿cómo puede ser posible? Pero hoy por hoy tenemos algo que me parece que es gravísimo, porque vimos el caso de una muchacha en Estados Unidos y el caso de Derek de la Rosa también en Estados Unidos. Y en México también hemos visto parricidios y tenemos ya la violencia normalizada, que es una nota más que deslizas en el celular. Estos muchachos al día de hoy pues siguen purgando una cadena perpetua, pero están pidiendo que los liberen debido a que ellos dicen que sufrieron abusos por parte de sus padres. Nosotros en la serie y tanto en los documentales hay unos dibujos que los hacen ante una psicóloga de la prisión donde están, es decir, están hechos por una psicóloga, por lo tanto están estandarizados. ¿Por qué creo que es tan importante mencionar esto? Porque justamente a través de estos dibujos lo que vemos es una regresión. Ellos nunca maduraron, seguían dibujando como si tuvieran 3 o 4 años, cuando el dibujo tiende a crecer en elementos. No hablo que un dibujo sea bello para que sea sano, claro que no estamos pidiendo que hagamos Mona Lisas. Lo que estoy diciendo es que hay elementos que son absolutamente carentes en estos dibujos y que la única manera que ellos pudieron expresar lo que había pasado aquel día en la mansión Menéndez fue a través de los dibujos, justamente como los niños que a veces no pueden verbalizar. Aquí quiero hacer una acotación porque más allá de lo que estamos platicando, en el libro se hablan de varios casos que hemos estado conversando a lo largo de estos minutos, y están espléndidamente documentados por Marifer Centeno, y es una, ¿cómo decirlo?, es una gran cualidad que tú tienes, Marifer, de que no solo es la exposición del caso, que eso lo podría ser un libro de corte sensacionalista, no es así, sino que se analizan los perfiles tanto sociales como interiores, por decirlo de algún modo, y podemos entrar de verdad. Hace rato me acordé, por esto que decías de la voz de la asesina de Selena, podemos entrar en la mente de esas personas gracias precisamente a tus descripciones, a tus análisis, y a veces da miedo, porque en algún momento uno puede también tener esos sentimientos. Y ahora te pregunto, ¿por qué nos fascinan estos personajes? ¿Por qué a veces, como bien lo dijiste, hacemos clubes de fans de asesinos? O hasta, por ejemplo, vemos las series y nos caen bien.
Porque los vamos humanizando. Las series te permiten conocer este lado vulnerable de ellos, este lado humano, y se genera identificación. Pero también, por ejemplo, nos gustan las películas de terror porque aparentemente aumenta la adrenalina y después sientes que estás a salvo y vamos, se trata de jugar. Creo que de alguna forma, si todos tenemos decía Bertrand Russell, que todos tenemos una pugna de violencia diario, y todo el tiempo, que antes el ser humano pues lo llevaba cazando, etcétera, pues ahora tenemos que sacarlo de alguna forma. Entonces creo que ver a estos asesinos en serie es mejor que sacarlos en otro lado. Claro, pero por ejemplo, ahorita que dices, cuando uno los ve y nos caen bien o incluso hasta nos enamoramos. Sí, te generan simpatía. Sí. ¿No será que también nos están manipulando? Por supuesto que sí, porque se ganan tu confianza. Tienes ganas de que sean libres, tienes ganas de que estén bien, piensas, pero pobrecitos muchachos, ay, pobre Sergio Andrade, estas muchachas que se aprovechaban de este hombre. No, es que tú lo escuchas hablar y realmente dices, no, el señor está convencido que las malas son ellas, ¿no? Porque además en las entrevistas donde sale a defenderse, queda claro no solamente que no hay autocrítica, sino que está desvinculado de la realidad, ¿no? Sí. Marifer, si estás de acuerdo, vamos a abrir el micrófono para preguntas y respuestas. Nos quedan 8 minutos. Ahí está la primera mano, la segunda, la tercera, y ya están 3 de entrada. Ok. ¿Sí? Allá al fondo. Sean amables, por favor, muy amables. Sí, si no, mejor no pregunten. Así es. Háganme sentirme muy apapachada en Guadalajara porque es mi día favorito del año. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿quién me iba a preguntar algo? Hola, buenas tardes. Sí, dígame. Mi nombre es Abel Segura. Espero plantear la pregunta de una manera que no te sientas atacada, porque no es mi intención, bajo ninguna circunstancia, pero sí me generó mucha curiosidad, después de toda la polémica que surgió, cuando tú hablaste de cómo bajar de peso a través de la escritura. Qué bueno que lo preguntas. Sí me gustaría saber cómo es que sería el funcionamiento de este planteamiento tuyo, cuáles son las evidencias que hay al respecto, por un lado. Por otro lado, sí me genera mucho curiosidad. Hace rato que mencionabas que en esto de la grafología no hay nada esotérico, no hay nada. Me da mucho gusto que menciones pues que la grafología no sirve para diagnosticar, porque no se puede diagnosticar a través de la grafología. Sin embargo, he visto algunas de tus presentaciones en televisión cuando tú analizas una escritura y empiezas a decir, tienes características de tal. Quisiera entender, ¿sí?, cuál es la diferencia entre la grafología y cualquier arte adivinatoria en la que, por ejemplo, un lector de cartas, una persona, un chamán, algo por el estilo. No creo que dice, tenga nada. Perdón. Pachita, te lo juro. No, perdón. O sea, déjame terminar para poderlo plantear bien. Es que ¿Cuál es la diferencia? Vamos a tratar de ser breves porque son varias personas. Por eso, preguntar. es que si no me dejas terminar. Nada más es, ¿cuál es la diferencia entre la grafología cuando tú planteas varios rasgos que pueden representar esa letra y un adivino, un chamán que está diciendo, mira, yo veo que en tu pasado hay una mujer que te ayudó, que hizo esto, que son como estar tirando dardos al azar a ver cuál de ellos pega, cuál de ellos funciona. Llamas? Abel. Abel. Y es un planteamiento genuino de curiosidad de ver de qué me estoy perdiendo, y por eso te decía, espero haberlo planteado de una manera respetuosa que no te haga sentir atacada. No te preocupes, al contrario, te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de responder a esto. En el año 2016, yo llevo trabajando en Hoy desde el año 2012 con Carla Estrada. ¿Por qué te hago este cuestionamiento? ¿Por qué te hago esta precisión? Número uno, el video del que tú te refieres es un video que dura probablemente 8 o 10 minutos. Este video ya está en la Policía Cibernética y en la Fiscalía, porque el video que tú viste es un video editado.
Por lo tanto, creo que también hay una responsabilidad en la persona que recibe la información de buscar el video original, porque el video está totalmente descontextualizado, dolosamente, eso es un hecho. Ahora, existe algo que se llama la psicología del color, que yo no inventé. Yo no estoy diagnosticando, de hecho en el video empiezo diciendo que esto no es que no hagas dieta ni que bajes de peso mágicamente, palabras textuales, para después mencionar, y esto creo que es muy importante, para después mencionar que como mujer yo también he tenido situaciones con mi peso que me han sensibilizado. Por lo tanto, me he dado cuenta, y esto no es el hilo negro, que la comida y las emociones están relacionadas. Cuando tú tienes ansiedad vas a comer más, cuando estás nervioso vas a comer más, cuando estás deprimido puede que se te quite el hambre, que no te sepa igual la comida. Así como se altera el ritmo del sueño, también se altera el ciclo del sueño, también se altera el tema alimenticio. No, creo que esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con la psicología del color? ¿Alguna vez has ido a un McDonald's? ¿Por qué crees que el McDonald's es rojo? Para poderte estar poco tiempo e irte rápido. No. Y también para comer más. Sí, ¿Por qué también. crees que el Vips es naranja? ¿Cuántos? Todos los restaurantes te invitan a comer mucho y ahí te pronto. No. ¿Cuántos restaurantes conoces tú que sean de color azul, por ejemplo? Ya ahorita no viene a mi mente ninguno, pero bueno. Bueno, también son no los hay distintas porque la situaciones. psicología del color jamás justamente... Imagínate tú que el burro Van Rankin me estaba platicando que cuando él estudió turismo tenían muy claro qué colores tenían que usar en ciertas cosas. Lo que quiero decir es que la psicología del color nos ha acompañado no solamente a nivel emocional, sino también a nivel mercadológico. Entonces lo que yo trataba de decir era que te calmaras, así como cuando coloreas un mandala, así como cuando dibujas, para que lo sueltes. Escribirte una carta a ti mismo no tiene nada de esotérico ni adivinatorio. Y bueno, para contestar la siguiente pregunta, querido Abel, mira, la grafología no tiene nada que ver con el chamanismo, que yo nunca te diré lo que veo en tu pasado. No te puedo yo decir qué veo en tu pasado, ni en tu presente, ni en tu futuro. Creo que no tienes idea de lo que es la grafología, porque es un proceso neurofisiológico. Escribimos con el cerebro que manda la información, que manda información a las manos. Vemos rasgos de personalidad. No veo episodios de tu vida donde yo te pueda decir, vas a lo que tú me decías de una mujer, o ¿se acuerdan de ese anuncio de cuidado con una mujer rubia, te lo estás sacando? No, sí decías que el chamanismo y que no tiene nada que ver con el chamanismo ni absolutamente por el estilo. Estamos hablando de un proceso neurofisiológico y estamos hablando de una prueba pericial y de un test proyectivo que está completamente estandarizado. Por supuesto, Sí. es una ciencia social. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Marifer. Soy egresada del Colegio Mexicano de Grafología. qué gusto. Orgullosamente soy grafóloga. Sin embargo, antes de emitir un veredicto por la situación que está pasando del tema de Mr. Doctor, quise escuchar ambas partes. He escuchado varios videos, he visto varios videos en redes sociales. Son fuentes de información. De frente te digo y respetuosamente te digo, Marifer, amo la grafología, sin embargo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque tú hubieras parado todo esto al decir que la grafología no es una ciencia y es algo que no has admitido. La grafología es una herramienta. Creo que los maestros, no digo nombres, pero los respeto mucho también a ti, han sido más prudentes en sus enseñanzas porque ellos desde el principio nos han dicho que no son diagnósticos. Para empezar, nos dijeron, ustedes no van a emitir diagnósticos, van a emitir recomendaciones con permiso de la persona, y es algo que yo no he visto de ti. Te he visto en redes sociales que emites, pero sin permiso de la persona, y creo que eso es lo que te ha metido en problemas. Si hayas dicho desde un principio que la grafología no es una ciencia, desde ahí se hubiera respetado a ti y a todos los grafólogos. Qué interesante lo que estás diciendo y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Tú como perito en grafología creo que tendrías que reconocer... Perdón, que- y tengo pendiente que sea válida mi certificado y la credencial que me hicieron llegar por correo. Tu certificado es absolutamente válido, de eso Ok. te lo Porque no digo. menciona la SEP, No, es la SEP Conocer, que ese es otro tipo de pero no examen. tiene, lo quise traer, pero prometo que lo mando o lo publico,
pero no tiene nada de la SEP ni nada de la Secretaría de Trabajo y Porque el Previsión colegio Social. no es la SEP, el colegio te da las Yo herramientas. sé, pero para cualquier que- credencial de perito tiene a un lado que es válido por la SEP y no lo dice. No, porque acuérdate, cuando tú eres perito de parte, Ujú. tú lo puedes hacer con lo que te otorga el Colegio Mexicano de Grafología, que tiene las credenciales para poderte dar ese curso. ¿Ok? Tu tarjeta no tiene que tener que es de la SEP. Tu credencial lo que tiene que decir, y qué bueno que me das la oportunidad de comentarlo, Sí. es que justamente esa credencial que tú tienes y ese reconocimiento que tú tienes, porque el Colegio Mexicano de Grafología está totalmente validado, es lo que te va a servir a ti para en un juicio poder ser perito. Qué bueno que lo preguntas, ese documento es válido. ¿Y qué opinas de que la grafología no es una ciencia y que no lo has aceptado públicamente? Bueno, para ti no es una ciencia, lo cual yo lo respeto absolutamente. No, Me para parece- mí no. A esto fue lo que me enseñaron los maestros y no he encontrado un documento, créeme que no hay un método científico en la grafología. Y sobre la psicología de los colores, cuando te preguntaron eso en televisión abierta y en redes sociales, sacaste los libros públicamente en un video en TikTok, pero eso no es un método científico, eso es una fuente de información, un libro, no es un método científico eso y no es absolutamente una de ciencia. acuerdo. Me hubiera gustado que yo como alumna ver a mi directora o a mi representante, porque sé que la propietaria es tu mamá, pero me hubiera gustado verte a ti como representante decir que no es una ciencia y decir que la grafología no tiene un método científico, sin embargo es una herramienta. Eso me hubiera gustado. Yo creo que es decir de una ti. ciencia social extraordinaria, me parece. ¿Dónde que- lo dice? Estamos hablando de una manifestación del inconsciente. Ok. Entonces creo que esto es muy importante, así como la psicología en algún momento se consideró una pseudociencia, así como el psicoanálisis en algún momento se consideró una pseudociencia. Ok. Estamos hablando de una manifestación del inconsciente y justamente en el Colegio Mexicano de Grafología estamos luchando porque se reconozca como tal. Ahora, otra cosa que me parece importante mencionar, lo que yo hablo en redes sociales, querida amiga, son de videos que son públicos. Por lo Ok. tanto, el mismo derecho que tenemos todos de comentar ese video, lo tengo yo. Qué O sea, bueno. yo no estoy hablando de un video Todos. privado. ¿No? Sí. Si yo voy y me meto a la casa de alguien, ese sí sería un problema. Pero ese no es si el yo tema. hablo de un... No, sí me dijiste que Sí. por qué analizo cosas públicas. Analizo cosas públicas, No. querida amiga, porque justamente estamos en las redes sociales y son videos públicos. Ok. Y así como los puede comentar Gustavo Adolfo Infante, los puedo comentar yo dando una opinión. Qué bueno, gracias. A ti. Se nos agotó el tiempo. Lamentamos de verdad Muy rápido. Maribel Centeno. Dígame. Maribel Centeno. Yo soy psicoterapeuta y sexólogo. Te vi llegar con mucha protección, te deseo lo mejor y de parte mía y de mi esposa te podemos dar un abrazo al ratito. De una vez, por favor. Me hace falta, muchas gracias. Encantado. Vamos a despedir a Marifel con un fuerte aplauso. La firma del libro será aquí afuera, con las personas que lo hayan comprado y tengan su pulsera. Por favor, que se formen aquí afuera y aquí afuera les dan indicaciones. La firma del libro será aquí afuera.